de las importaciones más la elasticidad de las exportaciones tiene que ser mayor a 1. Entonces vamos a avanzar esos dos ejercicios. Bueno, que más que todo lo de las políticas van a darse cuenta que es mayormente de razonamiento. Vamos a tardar un poquito ahí. Y su próxima clase, bueno, lo que les quería recomendar, su último ejercicio de la práctica, creo que tiene 6 o 7 ejercicios. El último ejercicio de la práctica es esto de las políticas, así que presten atención porque es algo bien sencillito, simplemente es analizar. Entonces, como les iba diciendo, hoy día vamos a avanzar lo que es los ajustes de política. Ahora, nosotros conocemos dos tipos de políticas. Una que es la política fiscal, ¿no es? Política. La política fiscal, la política fiscal y la política monetaria. Muy bien. Hemos ido avanzando todo esto desde el primer desde sus primeras clases. La política fiscal, ¿cuáles son? ¿Quiénes intervienen en la política fiscal? Es todo lo que llamamos IS. Aquí, ¿quiénes van a intervenir? Van a intervenir el gasto, las transferencias, la inversión, el tipo impositivo, el impuesto, todo lo que tiene que ver en cuanto a la política fiscal o a la curva de la IS. Ahora, nuestra política monetaria. Aquí van a intervenir nuestros instrumentos de la política monetaria. ¿Cuáles son nuestros instrumentos de la política monetaria? Operaciones de mercado abierto. De mercado abierto, muy bien. Las OMAs, la tasa de redescuento, el tipo, ¿qué se llama? El encaje legal que está dado por una R pequeña. Entonces van a ir interviniendo todos estos factores y aparte de estos, también la oferta monetaria, la propensión es el sensibilizador de la demanda de dinero con respecto a la renta, o como también lo llamamos el sensibilizador de la demanda de dinero con respecto al tipo de interés. Entonces van a ir interviniendo todos estos elementos, ¿no? En cada política. Ahora, existen dos tipos de políticas, dos tipos de sucesos en las políticas, que se llama contractiva y expansiva. La contractiva es aquella, a ver, se los voy a decir con otro color. Podemos tener una política fiscal contractiva y expansiva. La contractiva va a hacer que disminuya, a ver, aquí se los voy a poner contractiva. Mayormente esto, compañeros, no se trata mucho de lo que es, esto no es mecánico, simplemente es más para entender, ¿ya? La política fiscal puede ser contractiva y expansiva. Tiene otro nombre aparte de contractiva, no me acuerdo ahora, pero tiene otro nombrecito más que les pueden poner, pero sigue siendo contractiva y expansiva. Contractiva cuando la renta disminuye. Expansiva cuando aumenta. Esas son las diferencias. Y este tipo de política va a llamarse política fiscal contractiva o política fiscal expansiva. Y tiene el mismo fenómeno en la política monetaria. Puede ser contractiva y expansiva. Entonces, en esa parte no cambiaría. Ahora, ya teniendo todos estos datos o esta breve explicación de cómo funciona, lo primero que vamos a hacer es graficar, ¿no? Lo que puede ser una política. Empezaremos con la política fiscal.
se nota, sí se nota ahorita, está acá. Ya. Política fiscal, ¿qué es? ¿IS o LM? Obviamente es IS, ¿no ven? IS y esto es LM. La IS siempre tiene pendiente negativa, o sea, siempre va a ir hacia este lado. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser graficar una IS. Ya, acá IS le pondremos. Y esto lo voy a borrar porque no me va a dejar que me entiendan un poquito más. Ahora, aquí estamos trabajando con una política fiscal. ¿Qué quieren trabajar? ¿Expansivo o contractivo? Los dos. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Como en este caso yo ya les había dicho que primero empezaremos con expansivo. Vamos a tomar como base para que se den cuenta, porque después yo pienso que después de practicar o de ustedes un poquito razonarlo, y les apuesto que va a entrar a su examen porque siempre entra, ¿no? Porque es más que todo de razonamiento y es una pregunta fácil. La renta siempre está 1 menos alfa, 1 menos el tipo impositivo y aquí todos los componentes autónomos y menos BI, ¿no ven? Entonces, esto, por ejemplo, es la forma simplificada. Este A sub 0 son los componentes autónomos, donde van a ir interviniendo lo que es el gasto, el consumo, la inversión, las transferencias y el impuesto. Entonces, en esta cuestión, si suponiendo que mi gasto sub 0 va a ser 100 y con eso tengo una renta de 1000, suponiendo. Ahora que voy a aumentar el gasto en 100, voy a tener un incremento del gasto en 100, lo que va a pasar es que mi gasto sub 1, 100 más 100 va a ser 200. No quiero que se confundan en esta parte. Mi gasto sub 0 va a ser 100, lo que va a poner que mi renta sea 1000. Estos son datos hipotéticos. Si quieren, podemos hacer con ejercicios también. Ahora, yo voy a poner un incremento del gasto en 100. ¿Esto qué quiere decir? Que está incrementando en 100. Ahora, 100 más 100, 200. Esto va a ser mi gasto sub 1. Cuando mi gasto va a ser igual a 200, ¿qué va a provocar en mi renta? Que se aumente o se disminuya. Que aumente, ¿o sí? Exacto. Mi renta sub 1, vamos a decir que va a ser unos 1100, digamos, ¿no? Si quieren, ahora mismo podemos agarrar un ejercicio y podemos hacer así para que se vayan dando cuenta. Pero es esto lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con mi renta? Que va a aumentar. Y esto va a provocar que exista una política fiscal expansiva. Y cuando es una política fiscal expansiva, siempre se va a desplazar hacia la derecha, contractiva hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser graficar hacia la derecha. Hacia la derecha acá. Aquí. Y lo único que le ponemos aquí es IS y como si fuera prima, digamos aquí. Nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que mi renta está aumentando. Y esta es una política fiscal expansiva, para que se anote, ¿ya? Ahora aquí en este caso, si voy a disminuir el consumo, aquí voy a trabajar con lo que es consumo. Voy a disminuir el consumo en 100, digamos. No, es en 50. El consumo, disminución en 50. ¿Qué va a provocar esto? Que la renta también disminuya. De lo que era 1000, puede disminuir a 950. Esto lo estoy haciendo en un caso supositorio, o sea, porque yo ya conozco cuáles son las reacciones, ¿no? Que tiene cada elemento, como el consumo, las transferencias o las inversiones. Entonces, esto va a provocar que disminuya mi renta. Entonces, esto va a tener aquí una consecuencia que va a ser que la IS se contraiga, teniendo una política fiscal contractiva. Y la política fiscal contractiva, como les dije, va a ser siempre a la izquierda. Acá. La IS sub 2, digamos acá. Y esto es una política fiscal
fiscal contractiva. Ahora, ¿por qué es fiscal? Porque estamos interviniendo a factores que forman parte de la IS. Aquí ha intervenido lo que era nuestro gasto. Y aquí ha intervenido lo que era el consumo. Entonces, es por eso que es una política fiscal. Varía mucho de los factores que intervienen. Ahora, como les iba diciendo, aquí en este caso, suponiendo, ¿no ve? Que mira, aquí tengo mi IS de equilibrio. Entonces, aquí les dije que va a aumentar lo que es la renta, entonces obviamente se tiene que desplazar a la derecha, porque si esto aquí es 1, aquí va a ser 2, ¿no ve? Ahora, en el caso de la contractiva, disminuye la renta, aquí se está desplazando hacia la izquierda, ¿por qué? Porque va a disminuir lo que es la renta, y si es que quiera 2 o era 1, aquí va a ser 0 o va a ser 1. Entonces, bajo ese entendido, la política fiscal, ¿la están entendiendo o quieren otra vez otra explicación? Está bien. Ya. Ahora bien, vamos a empezar. Esto es ya la política fiscal. Vamos a hacer otro de la política monetaria y otro de ambas políticas combinadas. Ahora, algo que les quería comentar. ¿Verdad que aquí, bajo este entendido, ustedes piensan que cualquier factor de estos que yo aumente va a aumentar nuestra renta? Pero hay un caso especial, y este caso lo dan el tipo impositivo y el impuesto. El tipo impositivo, ¿por qué? Porque es un divisor y está con negativo aquí. Y el impuesto, ¿por qué? Porque acuérdense que en la fórmula de los componentes autónomos, el impuesto siempre está con negativo. Entonces, ¿esto qué qué va a provocar? Que cuando yo aumente mi impuesto, va a reducir la renta. No sé si me entienden esa parte. Por ejemplo, a ver, en el caso de que se aumente, primero empezaremos con mi inicial. A ver. Voy a sacar un ejercicio, cosa de que puede ser un poquito más práctico, porque siento que me van a entender mejor así. A ver. Ya saben que nosotros nos vamos a dar un ejercicio para el encuentro. Ya. Muy bien, consumo vamos a poner que sea igual, mejor, más fácil que esto sea nuestro... ¿Es lambda o es alfa? Ya. Consumo que sea igual a 100 más 0,75, 0,80. 0,80 de la renta. Aquí la inversión que sea igual a 100 menos que sean 50 de I. Y aquí consumo igual... Transferencias, no vamos a trabajar con transferencias directamente con impuesto. Impuesto va a ser igual a 100. Todo lo vamos a poner 100 para que sea un poquito más fácil. Menos, no, que en este caso es más, 0,25 del tipo impositivo. Y solamente trabajaremos con eso. Gasto más le pondremos 150, no, 200. Ya. En este caso vamos a hallar nuestra renta que va a ser 1 menos alfa, que es aquí de la renta disponible. 1 menos alfa, que es 0,8, menos 1 menos el tipo impositivo, que va a ser igual a 0,25. Y todo esto por consumo, que es 100, más gasto, que es igual a 200, más 100,
menos 50 y todo esto multiplicado, menos alfa del impuesto, que sería 0,80%. Y este impuesto, esto sería alfa del impuesto, y está con signo negativo. Entonces, ¿cuánto le sale el resultado de aquí, por favor? ¿Saben qué? Lo haremos para que no se confundan más, porque si no vamos a confundirnos peor simplemente con esto. Ya. 1 menos 0,25. Consumo, que es 100 más 200 más 100 menos 0,8 por 100. La renta nos sale igual a 470. Ahora que tienen toda esta operación en su calculadora, y si me acompañan, ya están conmigo aquí, ¿le sale o no le sale lo mismo? Sí sale 470. A ver, ya tienes toda la operación conjunta. Ahora, ese tu impuesto, que aquí está menos 0,8 multiplicado por 100, multiplicarlo por 150 en vez de 100. 430. ¿No ve? Entonces, este no es el mismo fenómeno que ocurre acá. Aquí, cuando incrementábamos, ya sea el gasto o el consumo, se incrementaba también la renta. Pero en este caso, cuando el impuesto se incrementa, disminuye la renta. Entonces, quiero que entiendan eso. Y es lo mismo que pasa con el tipo impositivo. A ver, aquí el tipo impositivo está igual a 0,25. Este 0,25, pónganlo. A ver, vamos a trabajar con el 470. Con el inicial, cópienlo y ahora pónganlo en 0,30. Y lo que va a pasar aquí es que se aumenta. Aquí se aumenta el tipo impositivo. Así que solamente ocurre esto con el impuesto. A ver, entonces, ¿con cuál pasa pues esto? Ah, no, perdón, también disminuye, ¿no? Sí, o sea, 447. Sí. Entonces también es pues con el tipo impositivo. Y yo pensando que me estoy confundiendo. Ya. Entonces, compañeros, los únicos casos inversos serían el tipo impositivo y el impuesto. Ahora, ¿esto qué va a pasar? A ver, en el caso, olvídense de esto, ya que tengo el gráfico aquí, porque graficar es un horror. Aquí estoy trabajando con lo que es el incremento del impuesto. Este incremento del impuesto va a provocar que disminuya la renta, lo que quiere decir que me va a provocar aquí una política fiscal contractiva. Aquí el impuesto, el incremento del impuesto. Incremento. Ahora, en el caso de que esta relación siempre va a ser inversa, siempre que aumente, va a disminuir en el otro lado. Entonces, aquí en el caso de que el impuesto lo pusimos 150, si aquí vamos a poner que el impuesto va a disminuir de lo que era 100, nuestro primer dato, a 80, va a aumentar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el impuesto aumenta, va a disminuir lo que es la renta. Pero cuando el impuesto va a disminuir, esto va a provocar que la renta aumente y va a aumentar a 486, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier otro número, ¿no? Entonces aquí, este es el aumento del impuesto. Y aquí lo podemos hacer con
con la disminución del tipo impositivo, digamos, ¿ya? Para que no sea mucho más lío. Porque también hemos comprobado que con el tipo impositivo también da lo mismo. Entonces, hay esa relación inversa entre... Uy, pueden ver ya. Bueno, existe esa relación inversa, ¿no? Entre lo que es nuestro... ya sea el gasto, las transferencias o el consumo y las inversiones, pero existe el efecto invertido en lo que es el tipo impositivo y el impuesto. ¿Por qué? Porque ambos trabajan con signos negativos. Entonces, es eso, ¿no? Lo que nos hace variar en ese sentido. Ya, ahora sí. Vamos a hacer lo que es nuestra política monetaria. Igual vamos a trabajar con un ejercicio, cosa de que se entienda un poquito mejor, porque lo que usualmente se trabaja en la política monetaria es la compra y venta de bonos. Eso siempre se los deben explicar, bueno, porque es un ejemplo que siempre se maneja, ¿no? Y siempre se ve desde el punto de vista del Banco Central. Entonces, ¿qué nos dice el Banco Central? Que va a vender bonos, pero desde el punto de vista del Banco Central, cuando el Banco Central vende bonos, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a vender un papel y a cambio de un papelito las personas van a entregarle dinero. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está retirando dinero de una economía. O sea, el Banco Central va a darte un papelito cualquiera, pero tú le vas a entregar $1,000 o $2,000. Y es un efecto contrario a lo que pasa con la venta de bonos, perdón, con la compra de bonos. ¿Por qué? Porque el Banco Central va a comprar bonos, entonces lo que cada persona que tiene un bonito va a hacer, va a ir a vender su bono, entonces va a entregar un papel y el Banco Central va a darle dinero. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central? Por un pedacito de papel va a insertar dinero en la economía, ya sea dándole unos $1,000, $2,000, y dependiendo, ¿no? A cuánto esté costando el bono. Entonces, es eso lo que vamos a graficar ahora. ¿En cuánto tiempo estamos? 1:45. Ya. Vamos a quedarnos con este grafiquito. Ahora sí. Política monetaria. La política monetaria, compañeros, es una materia que van a llevar al año. Entonces, es bastante interesante. No es muy complicada. No es más, es como una materia bien bonita, y macroeconomía lo bonito es que va de la manito con las dos materias más que ustedes van a llevar en cuarto y en quinto, especialmente los de ingeniería comercial. Van a llevar en cuarto economía monetaria y bancaria y en quinto año política económica. Entonces, es lo más interesante, ¿no? Ya, al igual que en la política fiscal, se trabaja con lo que es la política monetaria expansiva y contractiva. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está nuestro tipo de interés y aquí está nuestra renta. Ahora vamos a trabajar solamente con lo que es nuestra LM. Ahora, en este sentido, compañeros, lo que va a intervenir aquí, lo primero que vamos a graficar va a ser las OMAs, la compra y venta de bonos. Las operaciones de mercado abierto que están en la compra y venta de bonos, obviamente hay más, pero el ejemplo más utilizado es la compra y venta de bonos. Ahora, compra de bonos. Vamos a iniciar con la LM. Obviamente, esta es una recta que está yendo de forma negativa, ¿no ve? Eso es lo que hemos aprendido con la demanda y con la oferta. Bueno, especialmente con la demanda, porque la demanda siempre es la que va en negativo. Entonces, esta es una IS y necesitamos una LM. Y ya. Ahora, en este sentido, lo que vamos a graficar es una LM, que siempre va a tener una tendiente positiva, y va a ir, ¿no? Así.
algo así, una LM. Ya. Ahora, la compra de bonos. Siempre vamos a tratar este punto desde vista del Banco Central. En este caso, siempre los instrumentos de una política monetaria siempre son la tasa de redescuento, el encaje legal, que son usualmente instrumentos de cada país. ¿Para qué? Para que puedan regular toda su economía. Y en este caso, lo que siempre se utiliza, un ejemplo siempre, uno de los más comunes, es lo que es las operaciones de mercado abierto, la compra y la venta de bonos. Primero vamos a empezar a analizar la compra de bonos y siempre desde la vista del Banco Central de Bolivia. Ya. Nosotros sí somos el Banco Central de Bolivia y queremos comprar bonos. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, ¿no? Se está comprando bonos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el papelito, que es un bonito, y vamos a dar dinero a cambio de un papelito. Entonces, como nosotros vamos a dar dinero, vamos a insertar dinero en la economía. Insertar dinero, ya. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber más dinero, por ende la renta va a aumentar, lo que va a provocar una política monetaria expansiva, quiere decir hacia la derecha. Esto es lo que va a provocar nuestra compra de bonos. En el caso de una venta de bonos, ¿qué estoy haciendo cuando el Banco Central va a vender bonos? Va a vender un pedazo de papel a cambio de dinero. Entonces, la gente va a ir a comprar lo que es este bono y va a comprarlo ya sea a 1,000 o a 2,000 dólares o 50 bolivianos, lo que sea, pero es un papel, digamos, que cuesta unos 5 bolivianos con todos sus sellitos y con todo eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Está retirando dinero de una economía. Entonces, esto lo que va a provocar va a ser que existe una política monetaria contractiva. Esto es una política monetaria expansiva porque va a aumentar el dinero de una economía y esto es una política monetaria contractiva. ¿Por qué? Porque está retirando el dinero de la economía. Entonces, bajo estos supuestos, compañeros, esto es lo mismo que pasa con la oferta monetaria. Con la oferta monetaria, si es que ustedes pueden aumentar la oferta monetaria, va a ser el mismo. Cuando aumenta la oferta monetaria, va a aumentar también lo que es la renta. ¿Ya? En el caso de que esta es nuestra forma nuestra fórmula de la demanda de dinero, el que se llama el sensibilizador de la renta, aquí sería menos H sub I. En el caso de aquí, de lambda, si lambda aumenta, también va a aumentar la renta. Si H aumenta, va a disminuir la renta. ¿Por qué? Porque tiene signo negativo. Eso es algo que siempre se tienen que acordar y es como una manera de darse cuenta cuando van a hacer algún tipo de variaciones y cuando les van a pedir este tipo de gráficos, ahí es donde se pueden dar cuenta fácilmente y sin sin la necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el factor que va a aumentar o que va a disminuir? ¿Hacia qué lado se va a desplazar? Porque va a provocar que la renta disminuya, trayendo a su vez una política monetaria contractiva. Entonces, compañeros, esto es más que todo para ir analizando, no es sistemático, ¿no? Como siempre sabemos hacer todos los ejercicios que hacemos. Entonces, hasta aquí entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque vamos a empezar con los combinados. Compañeros. Ya, yo creo que no. Ya, entonces aquí vamos a empezar con políticas combinadas, que usualmente no se usa mucho lo que es nuestra política monetaria. Simplemente utilizamos una LM y ya.
pero lo que mayormente se hace variar mucho, porque son varios factores que influyen, es en la política fiscal. Porque ¿de qué estamos hablando en la política fiscal? Del consumo, del gasto, de la inversión, de las transferencias y del impuesto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar nuestras dos políticas combinadas para que se den cuenta ustedes cuáles son los cambios que se producen en cuanto a al tipo de interés y a la renta. Esto es la renta. Ya. Ya. Esto es IS y LM. LM, ya. Aquí tenemos una intersección IS-LM, donde aquí vamos a tener un equilibrio en la tasa de interés y aquí un equilibrio en la renta. Ahora, en este sentido, lo primero que vamos a colocar aquí va a ser que va a haber una variación en lo que es nuestra política fiscal, ¿ya? ¿Con qué instrumento quieren trabajar? Impuestos, gastos. Podemos trabajar con lo que sea expansiva, contractiva. En la política fiscal, ¿con qué instrumento quieren trabajar? ¿O con qué factor? Consumo. Ya, consumo. Expansiva o contractiva. Expansiva. Ya, esto quiere decir que el consumo va a incrementarse. Política fiscal expansiva. Expansiva siempre a la derecha. Entonces aquí vamos a graficar una política monetaria expansiva. Digo, una política fiscal expansiva. Aquí voy a tener esto y aquí. Simplemente vamos a trabajar ahora con lo que es nuestra política fiscal expansiva. Ahora, aquí voy a tener lo que es mi tipo de interés inicial y aquí lo que es nuestra renta de equilibrio inicial. Aquí sub cero, aquí el tipo de interés sub cero. Ahora, con esta nueva política fiscal expansiva, ¿qué va a provocar en nuestra economía? Que la renta va a aumentar. Aquí tengo mi renta y aquí que la renta va a aumentar. Pero lo que va a provocar a su vez que el tipo de interés disminuya. Entonces, estos son los cambios que provoca. Ahora, aquí quiero que se den cuenta que de 0 a 1 se está desplazando hacia la derecha, lo que quiere decir que está aumentando. Aquí está disminuyendo lo que es el tipo de interés. Entonces, es más o menos esto el análisis que les piden, ¿no ven? Entonces, Oxy, una pregunta. Si estamos trabajando con la política fiscal, ¿no sería que se mueve la recta IS? Ay, cierto. Sí, pero ya. Sí, suponiendo que esta es una política monetaria expansiva, por decir, por el incremento de la oferta monetaria. Sí, lo siento, se me acaba de ir. Aquí abajo está la IS. Por el incremento de la oferta monetaria, entonces, en este caso sí se daría este fenómeno. Lo siento, chicos. Se me fue. Entonces, esto sería un ejemplo de la política monetaria expansiva, monetaria. Tiene mucho razón su compañero, que estamos trabajando aquí con la LM. Ahora, aquí sí vamos a hacer el caso de... ya. Aquí vamos a hacer el caso de lo que es nuestra política fiscal expansiva que nos decía el compañero con el incremento del consumo. Ya. Lo siento, compañeros, se me fue. Aquí. Ya.
casi el mismo tratamiento, el mismo proceso, si le podemos llamar. Ahora, IS, como nos decía, ¿no? Una política fiscal expansiva hacia la derecha, aquí. Entonces aquí lo que voy a poner es otra línea paralela a lo que es mi IS. Esta sería una política fiscal expansiva. Ya, muy bien. Aquí en este caso, como les iba también diciendo, aquí lo que va a provocar va a ser que lo primero que tenemos que poner, ¿no ve? Nuestra renta de equilibrio y nuestro tipo de interés de equilibrio. Aquí en este caso va a provocar un aumento en ambas. Aquí nuestra renta va a aumentar y el tipo de interés igual. Entonces, quiero que se den cuenta en eso, que hace un rato nosotros habíamos trabajado con lo que era la política monetaria expansiva. Y la política monetaria expansiva simplemente lo que hacía era aumentar la renta, pero nos disminuía lo que era el tipo de interés. Mientras que aquí, con una política fiscal expansiva, lo que está provocando es que se va a incrementar nuestro tipo de interés y la renta. Ahora, en un hipotético caso que les pongan, ¿no?, una pregunta, lo más común sería que les digan, suponiendo que en un equilibrio ISLM, con aplicando una política fiscal expansiva, ¿cuáles son los cambios que generan en la inversión y en la renta? Entonces, ahí ustedes pueden poner, o si es que les sale de selección, es que el tipo de interés y la renta aumentan. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Puedes repetir la última parte, Oxy? Ya. Mire, estas son las, o sea, no sé si han avanzado, que está posiblemente, o siempre entra a principios, ¿no? Del del quinto o sexto tema, no me acuerdo muy bien, pero son las políticas de ajustes. Entonces, estas políticas de ajustes lo que hacen es decirnos qué es lo que va a pasar mediante las políticas que nosotros vamos a tomar. Entonces, como antes ya les había explicado, ¿qué va a pasar cuando incrementamos el consumo o incrementamos las transferencias? Entonces, en una pregunta, directamente les pueden decir si es que hay un incremento del gasto. Entonces, ustedes ya saben o tienen que saber y practicar hasta entonces que cuando hay un incremento del gasto va a provocar una política fiscal expansiva. O en el caso del impuesto, va a provocar una política, cuando incrementa el impuesto, cuando estoy incrementando el impuesto, va a provocar una política fiscal contractiva. Entonces, tienen que saber eso para graficar. Y este ejercicio sí o sí necesita gráfico. Entonces, ¿qué es lo que va a tener como consecuencia? Miren, aquí tenemos una política fiscal expansiva. Esta política fiscal expansiva, aquí tenemos nuestra renta y nuestro tipo de interés de equilibrio. Cuando aplicamos lo que es una política fiscal expansiva, ¿qué quiere decir? Que existe un incremento en un factor de la IS, que en este caso hemos elegido consumo, o podríamos escoger cualquiera. Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Y esto qué va a provocar? Cuando se intersecta con una LM, que el tipo de interés suba y que la renta también suba. Ahora, vamos a graficar un caso muy diferente, que va a ser, digamos, una política fiscal contractiva. Como les dije, sería política fiscal contractiva. ¿Esto a causa de qué? A que incremente el impuesto. Y este incremento del impuesto, ¿qué va a provocar? Que disminuya lo que es nuestra renta de equilibrio. Entonces, esta IS tiene que venirse hacia este lado, ¿verdad? Ya.
Ya, aquí ya. Aquí vamos a tratar con una política fiscal contractiva. Cuando es contractiva, siempre se va a desplazar a lo que es nuestro lado izquierdo. Y aquí voy a tener mi política fiscal contractiva. Aquí tengo la IS. Y miren, en este punto es donde está intersectando con la LM. Entonces aquí yo tengo el punto de equilibrio que tengo con mi IS y con mi LM. Pero en el caso de que yo aplique una política fiscal contractiva, lo que va a provocar va a ser una disminución en el tipo de interés, una disminución, y una disminución también en mi renta, porque aquí está mi renta de equilibrio. Entonces, esos son los distintos casos que se dan, compañeros. Ahora, también está la política de ajuste, donde intervienen, en la economía abierta, ¿no ven? Que es donde la balanza de pagos es igual a cero y donde prácticamente el tipo de interés no va a variar, pero sí van a haber variaciones en lo que es la renta de equilibrio. Pero hasta ahí están entendiendo y comprendiendo. Sí, aunque Chicos, ya. Entonces, ese sería como más o menos la parte de esto, ¿no? De lo que es los ajustes de las políticas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Directamente aquí lo vamos a hacer, compañeros, porque me da flojera hacer otro gráfico. Y ya, ya estamos trabajando aquí con una política fiscal en una economía abierta donde intervienen IS y LM, ¿no ve? Ahora, lo que vamos a hacer aquí, podemos trabajar también con lo que es una política monetaria, ya sea expansiva o contractiva. Aquí estamos trabajando con una política fiscal contractiva, entonces trabajaremos con una política monetaria expansiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a desplazarse hacia la derecha. Entonces, lo que aquí voy a tener va a ser, ¿dónde estás? Otro color. Hacia la derecha. Y aquí tengo a una LM, que es una política monetaria expansiva. Ahora, ¿cuál es el fenómeno interesante, ¿no? que pasa aquí? Es que cuando intersectan nuestra IS, me he dicho que la línea. Ya, aquí está la LM. ¿Qué es lo interesante que pasa aquí? Estos son los ajustes automáticos. Cuando existe una variación en cuanto a la política monetaria y a la política fiscal, y aquí tenemos a la balanza de pagos que es igual a cero. Lo que va a pasar es que aquí las dos políticas van a interferir, pero no se va a cambiar lo que es la renta. Quiere decir que podemos utilizar cualquier tipo de interés, pero quiero que se den cuenta que aquí ambas, ya sea la política monetaria expansiva y la política fiscal contractiva, están interviniendo en un mismo punto de renta, pero obviamente no en un mismo punto de interés, porque aquí cambiaría nuestro interés. Aquí, en esta parte del gráfico. Aquí lo voy a poner hasta acá, ya. Entonces, esa parte, estos son los ajustes automáticos. No sé si ya los han llevado, pero eso, compañeros, eso es lo más interesante de los ajustes automáticos, que mantienen el nivel de la renta.
Entonces va a pasar lo mismo, ya sea aquí, por ejemplo, utilizamos una política monetaria expansiva. Si utilizamos una contractiva, aquí igual tiene que seguir interviniendo ya sea en el interés o en la renta. ¿Hasta ahí alguna duda? Compañeros. Ya, yo creo que no. Ya. Ahora sí, compañeros, vamos a irnos a lo que es nuestro... no suele entrar, ¿no? Pero es como la vez pasada que usualmente se mandaba al al segundo parcial lo que eran los ejercicios y se sigue mandando al segundo parcial, así que estudien nomás lo que son la oferta monetaria, líquido, que eh, el encaje legal, que el encaje de efectivo y todas esas partes, ejercicios o del multiplicador monetario y todo ese tipo de cosas. Estudien nomás porque puede ser que se repita en este examen, porque como son ejercicios bien pequeños, entonces es fácil marcar la opción correcta. Eso están repasando y compañeros, vamos a avanzar hoy día en lo que es la condición Marshall-Lerner. Puede que no entre, pero como es un ejercicio pequeño, es fácil encontrar la respuesta. Entonces, hoy día vamos a hacer 2 de esos ejercicios, o tal vez 1. Voy a ver, pero todavía no están avanzando, pero es bueno adelantar porque tal vez entra. ¿Ya? En este caso, lo que maneja la condición Marshall-Lerner y se maneja directamente en lo que es la balanza de pagos y es igual a 0 porque la traducción de su fórmula está bajo esa condición, es que la elasticidad de las exportaciones más la elasticidad de las importaciones tiene que ser mayor a 1. Entonces, nos dan 2 ecuaciones, una que es de las exportaciones, otra de las importaciones, y donde tenemos que ir hallando estas 2 elasticidades y sumarlas y ver si la condición Marshall-Lerner se cumple. O sea, que tienen que ser mayor a 1, nada más. Aquí es al igual que hacíamos en micro, ¿no? La elasticidad de las exportaciones va a ser igual a la derivada de las exportaciones sobre la derivada con respecto al tipo de cambio. Todo esto multiplicado por el tipo de cambio sobre las exportaciones. Y como las importaciones, no sé si se acuerdan, que son las exportaciones netas es igual a las exportaciones menos las importaciones. Por ende, las importaciones llevan signo negativo. Que la elasticidad de las importaciones va a tener signo negativo igual a la derivada de las importaciones con respecto al tipo de interés. Todo esto multiplicado por el tipo de cambio sobre las importaciones. Así que directamente vamos a hacer este ejercicio. ¿Saben qué? Solamente vamos a hacer 1 y la próxima clase vamos a hacer el otro, cosa de que me alcance tiempo para llamarles lista. Así que ya. Voy a poner las 2 ecuaciones que me está dando, que son x es igual a menos 20 más 10e. Y aquí las importaciones, que son igual a 100 menos 10e. Ya. Entonces aquí claramente nos está dando números fáciles de hacer, ¿no? Porque hay casos especiales, no sé si se acuerdan en las elasticidades, donde se utilizaba simplemente los coeficientes o se hacía otro tipo de ejercicios. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es, en la balanza de pagos siempre ha sido que las exportaciones menos las importaciones es igual a 0. Entonces aquí exportaciones van a ser igual a las importaciones. Bajo este entendido, tenemos que igualar exportaciones igual a importaciones. Entonces aquí, menos 20 más 10e es igual a 100 menos 10e. Y simplemente despejamos. Aquí va a ser igual a 10 menos, aquí 10e menos sería más 10e. Y tenemos 10 minutos otra vez. Ya. Menos 10e. Y aquí igual a 100. Aquí menos
Aquí sería más 20. Aquí voy a tener 20E es igual a 120. Aquí 2, 2, 12 sería igual a 6. Ahora, ¿y igual a cuánto serían mis exportaciones y igual a mis importaciones? Compañeros. Unos 20. 40 sería, ¿no? Ya. En este caso, hemos hallado los valores para hallar mis elasticidades, que sea el tipo de cambio. Ya está. Perdón, que esto no es el tipo de cambio, sino son tipo de cambio nominal. Sí, porque el tipo de cambio real es el grande, pero vamos a ponerle simplemente tipo de cambio. Ahora, en este caso ya tengo lo que es mi tipo de cambio y tengo mis exportaciones y mis importaciones. Y lo único que voy a hacer aquí es reemplazar, ¿ya? Aquí lo primero que voy a hallar es mi elasticidad de las exportaciones, que voy a necesitar la derivada de las exportaciones con respecto al tipo de cambio. Aquí están mis exportaciones y simplemente va a ser 10, porque es con respecto a E. Este es un número constante, no. Entonces, lo único que va a tener aquí es 10, nada más. Esto multiplicado por el tipo de cambio, que es igual a 6, dividido por las exportaciones. Las exportaciones igual a las importaciones va a ser igual a 40. Igual a cuánto les sale la elasticidad de las exportaciones. Mm. 1,5. 1.5. 1,5, ya. Sí, pues sería 3 medios, sí. 3 medios, ya. Esto les cuento como anécdota, ¿no? Tal vez ustedes vayan a pasar o no clases presenciales o quizá vayan a dar final, pero en un examen a mí me dieron lo que era 3 medios, 3 medios. Y esas veces no utilizábamos calculadora. Entonces yo, para utilizar un poco más rápido, ¿no? Lo que es multiplicaciones y sumas, porque los ejercicios son fáciles. En lo que se tarda más es en multiplicar, dividir, porque lo haces sin calculadora. Entonces yo puse 0,5. O sea, todo el procedimiento estaba bien, todo el ejercicio estaba bien, pero era 1,5. Y todo mi ejercicio estaba mal, porque yo había trabajado con 0,5. Así que tengan mucho cuidado en eso. En este caso tengo 1,5 y ya está. Ahora aquí. Ya. Esto lo voy a borrar. La elasticidad de las importaciones. La elasticidad de las importaciones va a ser igual al signo por delante porque esto es de fórmula. Signo por delante, la derivada de las importaciones con respecto al tipo de cambio nominal, pero tipo de cambio lo vamos a llamar por ahora, que es 10 menos 10E. Entonces, la derivada va a ser menos 10. Todo esto multiplicado por lo que es el tipo de cambio nominal, que es 6, dividido entre las importaciones, que es igual a las exportaciones, que es igual a 10. Y esto, menos con menos más, ¿cuánto sería? 60, 40 es igual, ¿no? Menos 1. No, chicos, sería positivo. Sí. Sí, porque menos con menos es más. Entonces aquí igual sería 1,5. Ya, listo. Aquí tenemos la elasticidad de las importaciones más la elasticidad de las exportaciones tiene que ser mayor a lo que es 1. Entonces aquí tenemos 1,5 más 1,5 tiene que ser mayor a 1. Esto sería 3 mayor a 1. ¿Cumple la condición? Sí, cumple la condición porque 3 es mayor a 1. Sí, cumple. Entonces, compañeros, eso sería la condición Marshall-Lerner. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo así? Creo que no, ¿no? Ya. Esta es la parte bonita. Este es un ejercicio bonito. Después ahí, como vamos a entrar a otra reunión más, vamos a hacer el otro ejercicio más. Después les voy a llamar listo. Entonces, a ver, aquí está. Siempre nos van a dar dos funciones, una de exportaciones y otra de importaciones. Entonces, lo primero que
Aquí nos da, considere las siguientes funciones. Exportaciones van a ser igual a 10. Aquí 4. Aquí 4. Tipo de cambio elevado a 3. Aquí las importaciones van a ser iguales a 80. Todo esto sobre tipo de cambio sobre la raíz. Y muy bien. Vamos a empezar a trabajar con estas dos funciones. Ahora, aquí quiero que se den cuenta, como habíamos trabajado en el otro ejercicio, tiene que igualarse, les dije, ¿verdad? Pero en este caso no podemos igualar estas cantidades. Así que vamos a trabajar con lo que tenemos. Aquí. Nuestras exportaciones vamos a hacerlas un poquito más fáciles de trabajar. Y aquí voy a tener 10. Aquí, no sé si se acuerdan que digamos X va a ser igual a X un medio. Lo que está aquí va como denominador. Entonces sería 4, 1 sobre 4, tipo de cambio 3 sobre 4. Esa sería mi función de las exportaciones. Ahora, aquí me está pidiendo la derivada de las exportaciones con respecto al tipo de cambio. Entonces no lo voy a hacer directo porque si no nos podemos perder, ¿no ven? Derivada con respecto al tipo de cambio. Aquí está el tipo de cambio. Como es una multiplicación, se van a mantener todos los factores. Entonces aquí voy a poner como base 3/4, ya lo estoy bajando, multiplicado por 10, multiplicado por 4, 1/4, y E que va a estar elevado a 3/4 menos 1, porque acordémonos que las derivadas siempre van a ser menos 1. Entonces aquí va a ser 4, aquí va a ser 3 menos 4, y aquí igual a menos 1 sobre 4. Aquí, menos 1 sobre 4. Y ese sería mi derivada, ¿lo ve? O sea, todo esto es toda esta partecita de acá. Entonces aquí recién empiezo a reemplazar. ¿Y qué me dice la derivada de X con respecto al tipo de cambio? Es todo esto. 3/4, todo esto multiplicado por 10, por 4, 1 sobre 4, y tipo de cambio menos 1/4. Todo esto multiplicado por E, que es el tipo de cambio, E lo dejo tal y como está. Todo esto sobre X, que son las exportaciones, perdón. Aquí que va a ser igual a 10, 4, 1 sobre 4, y E igual a 3 sobre 4. Ahora, usualmente esto siempre se va a simplificar, a no ser que hayan hecho algo mal. 10 se va con este 10. 4 1/4 se va con 4 1/4. Ahora, aquí tengo E 3/4 y aquí E menos 1/4 por E 1. Entonces, ¿cómo sabemos que exponentes se suman? Entonces, aquí tengo 1, ¿verdad? Simplemente voy a poner aquí 1 menos 1/4. Entonces, esto va a ser igual a 4 sobre 4 menos 1. ¿Y qué voy a tener aquí? 3/4. ¿No ve? Entonces, estos dos van a ser igual a E 3/4. ¿Y qué tengo debajo? Tengo lo mismo, que es E 3/4. Entonces, lo que voy a hacer es simplificar. E 3/4, que es todo esto, se va con esto. Y lo único que me va a quedar como la elasticidad de las exportaciones va a ser igual 3/4. ¿Hasta ahí alguna duda? Compañeros. Compañeros. Ya, yo creo que no. Ya, vamos a empezar aquí ahora con las exportaciones. Las exportaciones es el mismo procedimiento y es todavía más fácil, porque solamente estamos con 80 sobre la raíz de E. Con las importaciones. Con las importaciones igual vamos a hacer, pero en este caso es un poco más fácil.
¿Por qué? Porque, a ver, aquí sí. Aquí les voy a poner la fórmula para que no nos perdamos. Importaciones negativo, derivar de las importaciones con respecto al tipo de interés, digo, con el tipo de cambio, y aquí con las importaciones. Ya. Aquí vamos a poner una línea para poder trabajar un poquito mejor. Ya. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con lo que son las importaciones. Para poder trabajar de una mejor forma con lo que son las importaciones, vamos a acomodarlo de mejor forma, ¿no? Ahora aquí voy a tener 80 menos un medio. ¿Por qué? Porque, ya, aquí se los voy a poner, luego lo voy a borrar. 80 y aquí sería un medio. Pero si es que este término estoy llevando hacia el numerador, lo que corresponde es ponerlo el signo negativo por delante. Simplemente es eso. Entonces, directamente voy a tener este término. Este término, lo que voy a hacer es derivarlo, que es un poquito más sencillo, ¿no? Como es la multiplicación, entonces va a tener que conservarse lo que es el 80. Entonces, aquí la derivada de las importaciones con respecto al tipo de cambio va a ser igual a menos un medio, y aquí 80 por pero este va a ser menos un medio menos 1. Y esto va a ser igual a 2 menos 1 menos 2, igual a menos 3 medios. Aquí, como exponente. Menos 3 medios. Entonces aquí teniendo menos 3 medios, voy a empezar a todo reemplazarlo por lo que en realidad es mi fórmula de la elasticidad de las importaciones. Elasticidad de las importaciones va a ser igual, aquí, menos, este signo es de la fórmula. Aquí el signo negativo, voy a ponerlo entre paréntesis para que no nos confundamos. Entre paréntesis, porque es el signo de la fórmula. Aquí, menos un medio por 80, aquí menos 3 medios, todo esto multiplicado por el tipo de cambio que es todo esto por el denominador, por el denominador que va a llegar a ser las importaciones, que va a ser 80 menos un medio. Ahora, acá 80 con 80 se simplifica. Y aquí lo que voy a tener va a ser, aquí se me fue menos 3 medios. Entonces aquí lo que voy a tener es menos 3 medios más 1, porque como les expliqué, cuando tengo multiplicación de A más A y cada uno tiene un exponente, estos exponentes no se multiplican, se suman. Entonces aquí lo que va a pasar va a ser 2 menos 3 más 2. Y lo que voy a tener, menos 1 medio. Estos dos factores de aquí van a darme lo que es menos 1 medio. Y es el mismo valor que tengo en mi denominador. Entonces lo que voy a pasar es simplificando, simplificando y simplificando, simplificando. Lo único que voy a tener en la elasticidad de las importaciones va a ser menos 1 medio. Y esto multiplicándolo va a ser elasticidades de 1 medio, con signo positivo, porque menos con menos es más. Ahora, aquí tengo 3 cuartos y 1 medio. ¿Igual a cuánto va a ser? 3 cuartos es igual a 0.75, ¿no? Y esto va a ser igual a 0,5. Entonces, 0.75 más 0,5 tiene que ser mayor a 1. Y esto sería 1,25 es mayor a 1. Hasta ahí, compañeros, hasta aquí también cumple la función Marshall-Lerner. Cumple. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguien? Todo bien, opción. Entonces, aquí estaríamos acabando lo que es la parte práctica. La próxima clase simplemente les voy a indicar lo que es la teoría, algunas cuantas fórmulas pequeñas que creo que a veces entran. Entonces, simplemente eso sería la próxima clase, compañeros. Su práctica también ya la corregí porque faltaba unas 2 cositas que arreglar. No pude corregirlo a tiempo porque justamente estaba de viaje.
pero ya está totalmente corregido, así que pueden entrar a ver la práctica otra vez y pueden ver, ¿no? Está ya hecha y eso tiene hasta el 23 para entregar, así que